Muy buenos días a todos, sean bienvenidos una vez más aquí a Biografía del Misterio. Espero que sea de su agrado. En el capítulo del día de hoy vamos a compartir algunas historias que tienen relación con situaciones paranormales. Esperando que todos los que estamos aquí disfrutemos de estas historias, de estos mitos, de estas leyendas, pues vamos a dar inicio a lo que serían estos relatos paranormales. Saludos para todos, muchas gracias, bienvenidos a los moderadores, tanto a Sata como a Adri, y también un saludote para Betty. Muchas gracias por sus regalos, como saben, eso siempre motiva bastante para que siga trayendo más historias, mitos y leyendas a lo largo de la semana. La primera historia tiene derechos de autor, entonces el autor es Alex Morales Gómez. Así lo pueden encontrar en redes sociales, así pueden encontrar la gran mayoría de situaciones paranormales que él comparte. Creo que todos hemos escuchado cuando algún pequeño dice tener un amigo imaginario y, como su nombre bien lo dice, creemos que están en la mente del pequeño. Fui mamá muy joven y efectivamente, apenas mi niño empezó a hablar y a darse a entender, también así apareció en su vida el dichoso amigo imaginario. Mi esposo y yo lo veíamos con tranquilidad, pues a todo aquel que le preguntábamos decían que era algo muy normal. El niño ya caminaba, pero no era capaz de salirse de su cuna. Una noche lo escuchamos llorar y nos llevamos un gran susto al ver que no estaba en su cuna. Estaba en la sala principal. Corrimos allí para ver qué había pasado y nos mirábamos el uno al otro interrogándonos quién de los dos lo había sacado de su cuna. Ninguno de los dos había sido. Buscamos una explicación lógica, que tal vez alguno de nosotros sonámbulo lo hubiese llevado ahí. Pero el pequeño nos dijo que no, que era su amigo, que quería salir con él a la calle, y que cuando abrió la puerta principal, él sintió mucho frío y por eso lloró. Efectivamente, la puerta principal estaba abierta. No tenía el niño ni cómo salirse de la cuna, ni mucho menos cómo abrir la puerta, ya que la chapa de esta era bastante alta. Mi esposo y yo ya no nos resignamos, y pues obviamente nos miramos el uno al otro. Estábamos aterrados, como es que eso, que creíamos que solo estaba en la mente de nuestro pequeño, lo sacó de la cuna, y además abrió la puerta. Decidimos que dormiríamos a intervalos para cuidarlo, ya fuera que en realidad su amigo imaginario fuera algo más tenebroso, o simplemente nosotros. En nuestro afán de cuidar al pequeño, nos despertábamos sonámbulos y hacíamos cualquier cosa. Esa noche mi esposo llegó cansado de su trabajo, y le dije que yo vigilaría hasta que pasada la medianoche, él lo haría. Así que me senté a un lado y con una pequeña lámpara empecé a leer. De un momento a otro, veo que el niño se despierta y se le ve alerta, o tal vez asustado, porque nos viene diciendo en los últimos días que ese amigo imaginario ya no lo quiere como antes, porque no quiso irse ese día con él a la calle. Miro cómo el niño se sienta en la cuna y como unas manos invisibles lo van sacando de esta. En ese momento doy un grito aterrada. Aquello que se dice es su amigo imaginario se materializó ante mis ojos. Un hombre de barba y sombrero. Se podría decir que parecía el capitán de un viejo barco. Mi esposo despertó asustado preguntándome qué pasaba. Le conté lo que había visto mientras el niño lloraba asustado, tanto porque aquello lo iba a sacar, como por el grito que yo había dado. Fuimos donde el sacerdote ese mismo día y le preguntamos qué podíamos hacer con aquello. Dijo él que lo mejor para ahuyentar esas malas energías es rociar la casa con agua bendita, así que se impediría que estas fuerzas malignas entren a casa. Debíamos hacerlo alrededor de la casa. Él mismo bendijo una buena cantidad de agua y así lo hicimos. Aún así, esa noche decidimos estar vigilantes.
Yo nuevamente hice el primer turno de la noche y aquello no despertó al niño. No vino, pero estoy segura que vi la sombra reflejada a través de la ventana. Estaba allí, esperando, siempre alerta, siempre atento para hacernos algún daño. 5 noches más estoy segura que lo vi. Mi esposo solo logró verlo 2 noches, y así como lo digo, una simple sombra. Cuando sus hijos les hablen de un amigo imaginario, estén alerta, porque puede ser algo más tenebroso. Permítanme un segundito porque, como estoy bien constipado, me está costando un poco hablar. Saludos para Kiki. También gracias a todos los que nos envían sus regalos. Muchas gracias a Zule, también a Reyes, a Mar, a Betty y a Adris. Gracias Reyes, ni me había dado cuenta que andabas por aquí, mi hermano. Saludotes. Saludos también para Meida Ramos. Gracias Betty, al igual que a todos los que nos apoyan con el tap tap. Muchas gracias. Saludos también para Lucy y para Maribel del Carmen. Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. La siguiente historia la van a poder encontrar ustedes propiamente en Auxilio desde la sombra, desde lo sobrenatural. Así está, en Elixir del Miedo, ahí es en donde se comparte esta historia. Buenos días también a Carmen, que ya también nos está acompañando. Al igual que a Julieta Romano, me parece que también. La siguiente historia comienza de esta forma. Eran las 3 a.m. y las calles estrechas de aquella colonia estaban envueltas en un manto oscuro y silencioso. Realizábamos nuestro recorrido como de costumbre, pero algo se palpaba en el aire, una extraña sensación que no lográbamos descifrar. Entonces, sin previo aviso, emergió de un callejón una figura desesperada y temblorosa, una anciana pidiendo ayuda. Sus gritos resonaban en medio de la madrugada, y no podíamos ignorar el pánico en sus ojos. Sin pensarlo 2 veces, nos acercamos a ella y le preguntamos qué ocurría. La anciana nos habló con voz entrecortada, confesándonos un horror que la había empujado a recorrer las calles en busca de auxilio. Su hija, su propia carne, su propio linaje, estaba siendo sometida a golpes brutales de un yerno sin corazón. Por favor, nos rogó, ayúdenla antes de que ese monstruo la trascienda. No había margen para la duda. El deber llama y la maldad acecha. Sin más preámbulos, acogimos su súplica y la instamos a subir a la unidad. Sus manos arrugadas temblaban y sus ojos reflejaban un pavor que trascendía lo terrenal. Nos indicó la ruta hacia el oscuro rincón donde habitaba el horror, y le pedimos que esperara afuera para guiar a los refuerzos que llegarían pronto. Al llegar a la casa, la tensión era palpable. Los gritos de aquella mujer torturada traspasaban las paredes, llenando el ambiente con un aura siniestra. No había tiempo que perder, así que nos vimos obligados a derribar la puerta para ingresar. Mi compañero y yo nos adentramos con cautela en el interior, y me encontré con la visión de una mujer con líquido hemático sometida por su pareja. El hombre agresivo, como una bestia salvaje, se abalanzó contra nosotros con ojos inyectados en rabia. Un forcejeo ensordecedor estalló en la oscuridad, mientras yo me apresuraba a socorrer a la mujer con el líquido hemático por todo su cuerpo, cuyo rostro yacía distorsionado por el terror. Mi instinto me llevó a auxiliarla mientras mi compañero enfrentaba al violento agresor. Momentos después, escuchamos que se acercaba una ambulancia y 2 patrullas más que llegaron en nuestro apoyo. Los paramédicos atendieron a la mujer, que entre llanto nos daba las gracias. Le dijimos no nos agradezca a nosotros, fue su mamá quien salió a pedir ayuda,
y por suerte nos encontró cerca. Aquella mujer, desconcertada, preguntó: ¿Mi mamá? Le volvimos a responder: sí, su madre. Volvió a soltar en llanto diciendo: eso no puede ser posible. Mi madre tiene 2 años de trascendida. El tiempo parecía detenerse mientras mi compañero y yo intercambiábamos miradas, sintiendo la presencia de lo inexplicable entre nosotros. Y entonces, en medio del caos, la mujer pronunció unas palabras que helaron mi alma. Gracias, mamá. Pero sus palabras no iban dirigidas a la anciana, que nos buscó desesperada. Sus ojos se perdían en la penumbra mirando una figura invisible que yacía más allá de nuestra percepción humana. ¿Era acaso la madre trascendida de aquella mujer, aquella presencia invisible, quien se manifestaba para protegerla del abismo de violencia en el que estaba sumida? La llegada de las autoridades y los paramédicos trajo algo de alivio a la situación, pero el misterio seguía flotando en el aire. Al preguntar a los demás oficiales si habían visto a la señora que nos pidió ayuda, sus respuestas solo añadieron más incertidumbre. Nadie más la había visto. Desde esa noche, una inquietante sospecha me acompaña. ¿Acaso habíamos sido testigos de algo sobrenatural? La idea de que los lazos de amor y protección trascienden a cuando alguien no está, manifestándose para auxiliar a quienes quedaron en este mundo, se apoderó de mi mente. Una verdad inquietante perturbaba en mi ser. Aquellos que han partido siguen cuidando de nosotros desde el más allá. Quizás en ocasiones se manifiestan para proteger a sus seres queridos en momentos de peligro extremo. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras meditaba sobre esta inquietud. En adelante, nunca olvidaré que el amor de una madre o un padre no conoce fronteras, ni siquiera la barrera que separa la vida y el trascender. Esa noche me enseñó que la oscuridad oculta secretos insospechados y que lo inexplicable puede manifestarse en los momentos de más desesperación. Muchas gracias a Dasus, también a Mary Vázquez, me imagino, por los regalos, al igual que a todos los que nos están haciendo llegar sus regalos. NDH Urbex, saludos también para NDH Urbex, que nos están acompañando en esta ocasión aquí en Biografía del Misterio con historias, mitos y leyendas paranormales. Derechos de autor Alex Morales Gómez. El título: Hablé con el trascendimiento. En un tiempo, mi madre estuvo muy delicada de salud y estuvo hospitalizada por varias semanas, así que mis hermanas y yo debíamos turnarnos para ir a estar con ella, porque no se debía dejar sola en la noche, y las enfermeras simplemente pasaban, daban revista a los enfermos y seguían con su recorrido. Esa noche estaba en esa habitación mi madre y un señor que estaba muy delicado de salud a su lado. Aunque él también necesitaba acompañante, era solo en aquella ciudad y no había podido ir nadie a cuidarlo. Y aunque no era mi responsabilidad, yo estaba pendiente de él, por si algún cambio o si alguna de esas máquinas daba un pitido extraño que uno no sabe para qué sirve. Me estaba quedando dormida cuando vi llegar al hombre alto y bien vestido de negro y corbata roja. Estaba segura que no era ningún médico ni enfermero, ya que había aprendido a conocerlos a todos y cuáles eran sus turnos de trabajo. Le pregunté quién era él y qué hacía ahí a esa hora de la noche. Me miró y con una sonrisa que me hizo helar todo el cuerpo, fría y tenebrosa. La noche era más fría de lo habitual, tanto que yo sentí como mis brazos temblaban y mis dientes castañeaban. Me dijo con una voz bastante suave pero gruesa, como para no despertar a mi madre que dormía a un lado: no te preocupes, que a él ya le llegó su hora
y yo soy el amigo de todos. No sé qué tenía ese hombre y esa voz, pero producía un miedo inexplicable. En ese momento que terminó de decir la frase, aquel hombre simplemente desapareció al lado de la cama. El señor, que allí estaba acostado, hizo un movimiento un tanto brusco. Entonces, yo de inmediato llamé a una de las enfermeras. Cuando ésta vino y le tomó el pulso, el hombre había acabado de trascender. No quise contarle yo lo que había acabado de ver, porque estaba segura que ante mí había tenido a la santa, y él había venido por aquel hombre. Simplemente pasó que yo pude verlo, y aunque fue una cosa de pocos segundos, es la experiencia más aterradora que he vivido, y siempre la llevo en mi memoria cuando alguien está enfermo en mi familia. Saludos para todos, buen día para Eli, que nos está acompañando, también para todos los demás, para Ofelia, buenas tardes, bendiciones para ti también, Ofelia. Eh, Hay un usuario que tiene dos caritas por aquí, también saludos para ese usuario, bienvenida y bienvenidos a todos los demás. Vamos a continuar con estas historias, con estas leyendas, mitos. Igualmente buenas tardes para Judith Vivas, que nos está acompañando. Gracias a los moderadores que están al pendiente de los mensajes. Gracias, chicos. Me llamo Jason. Y nunca me gustó ese pueblo desde que bajé del autobús. No sabría explicar por qué, pero el aire se sentía pesado, como si respirar costara más de lo normal. La casa de mi tía estaba al final de una calle de terracería, rodeada de árboles viejos y cercas oxidadas. Ahí vivía también mi abuelo, un hombre serio, de esos que hablan poco y miran demasiado. La primera noche dormí rendido por el viaje, pero a eso de las 3 de la madrugada me despertó un sonido que no encajaba con ningún sueño, un niño llorando. No era un llanto normal, era un grito largo, quebrado, como si le doliera el alma. Ayúdame, no me dejes. Me senté en la cama con el corazón acelerado, miré alrededor, convencido de que provenía de la calle, pero todo estaba en silencio. Pensé que tal vez era un perro o un borracho del pueblo. Me volví a acostar y cerré los ojos forzándome a dormir. La siguiente noche volvió a pasar, el mismo grito, la misma voz infantil pidiendo ayuda. Esta vez me asomé por la ventana, pero no vi a nadie, solo los árboles moviéndose con el viento y la luna iluminando los techos de lámina. Al tercer día, le pregunté a mi tía si había algún niño enfermo en la zona. Ella se quedó quieta, como si hubiera dicho algo indebido. Aquí no, y no salgas de noche, Jason. No explicó más. Esa noche fue cuando lo vi. Estaba a punto de dormir cuando escuché un golpe suave en el vidrio. Toc, toc, como uñas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me acerqué lentamente y vi una sombra enorme proyectada contra la cortina. No era humana, tampoco era un animal normal. Respiré hondo y corrí la cortina. Allí estaba, un pájaro gigantesco con plumas negras y húmedas pegadas al cuerpo, como si hubiera salido de un pantano. Pero ¿dónde debía estar la cabeza? Había un rostro de mujer, pálido, alargado, con los ojos abiertos de par en par sin parpadear. Su boca se movía de forma antinatural, estirándose más de lo posible. Jason dijo con una voz que no era de mujer ni de niño, sino de ambos al mismo tiempo. Ábreme. Me quedé paralizado. Sentí que las piernas no me respondían. De su garganta salió de nuevo el llanto de niño, ahora más fuerte, más cerca, como si estuviera dentro del cuarto. Grité. El ruido despertó a toda la casa. Mi abuelo apareció en segundos, apuntando a la ventana. Vieja, pero bien cuidada. Aléjate, gritó.
La cosa lanzó un chillido tan fuerte que me hizo sacar líquido hemático por los oídos. Abrió las alas enormes, imposibles, y antes de irse, dijo algo que jamás voy a olvidar. Mañana regreso y no voy a pedir permiso. Mi abuelo lanzó un proyectil. El estruendo sacudió la casa y el pájaro desapareció en la oscuridad, dejando un olor a tierra mojada y carne podrida. Esa madrugada no dormimos. Al amanecer, mi abuelo me llevó detrás de la casa y me mostró algo enterrado a medias. Ropa de niño, vieja, desgastada. Eso no es un pájaro, me dijo con la voz rota. Es una cosa que se roba a los niños que nadie busca. Y ya te escuchó. Ese mismo día me fui del pueblo. Han pasado años desde entonces, pero aún hoy, algunas noches, escucho un niño llorar afuera de mi ventana, y entre el reflejo del vidrio, a veces juro ver plumas negras moviéndose despacio, esperando a que cometa el error de mirar directamente. Saludos para todos, bienvenida Jessie, también a Ana Molina, saludos. Eh, Muchas gracias a Mata, a Shanta, perdón, y a Miriam Daya por compartir, al igual que a todos los demás que me ayudan compartiendo esta transmisión. Gracias, chicos. Vamos a seguir con estos relatos, con estas historias. Un relato cortito. La historia no es mía. Pasó hoy, en pleno 2025. Tengo una prima de unos 8 años. Somos de rancho y el baño queda retirado de la casa. Ella se fue sola al baño alrededor de las 12 de la noche, porque mi tío y su esposa siempre han dicho que no hay que tenerle miedo a la oscuridad, porque no hay nada. La niña ya estaba acostumbrada a ir sola, y ellos también, porque la casa está cerrada. Cuenta a su mamá que se fue como a las 11, y al ver que no regresaba, le dijo a su hija mayor: asómate, ¿por qué no viene? ¿O se fue a dormir con tu abuelita? Cuando mi prima mayor iba a buscar, la niña ya venía de regreso. La regañaron por tardarse tanto y ella solo dijo: tenía mucho miedo, mami. No sé por qué, pero me empezó a dar mucho miedo. Contó que se puso a rezar mucho y a decir las 12 verdades. Si preguntan, yo no me las sé, pero ella sí, y dice que esa fue la forma en que pudo regresar. En eso, mi tío se levantó y fue al baño. No pasaron ni 3 minutos cuando al salir, vio como del baño salía volando un pájaro, del tamaño de una persona. Dice que no lo podía creer. Más tarde, cuando se fue a acostar, ese mismo pájaro estaba parado en el árbol de atrás, casi junto a la ventana. La mamá se levantó, persinó a la niña y dice que el pájaro lloraba. Lloraba tal cual como una persona. Ya para el amanecer se escuchó que alzó el vuelo y lanzó un grito muy feo. Desde entonces, la niña tiene prohibido ir sola al baño. Además, en la casa de mi abuelita han pasado otras cosas. Han visto sombras, una señora que desaparece en la cocina y otras cosas así. Todo esto porque tengo una tía que sabe hacer cosas. Incluso han visto su sombra dentro de la casa. Trabajé en la ruta de transporte municipal de mi ciudad y conducía un bus que le decían el 04. Esta era la identificación para aquella ruta. El último viaje se hacía a las 11 de la noche, pero muchas veces, cuando íbamos a mitad del recorrido, ya no había ningún pasajero, así que simplemente abandonábamos la ruta habitual y nos marchábamos a casa. Aunque en la oficina muchas veces nos recriminaban aquello porque habían personas que se quedaban en el camino esperándonos después de la mitad de la ruta. Aún así, si nadie iba, nos íbamos a casa ya cansados. Muchos de mis compañeros contaban historias que les habían ocurrido. Casi siempre en ese último viaje, personas extrañas que se subían
algunos con un aura tenebrosa, pero a mí en realidad no me había llegado a ocurrir nada digno de contar. Tal vez algún borracho que no quería pagar, un joven que se bajaba molesto, cosas simples. Pero una noche sí que me ocurrió algo extraño. Al menos para mí no tiene explicación. Hacía yo ese último turno de la noche, y como en otras ocasiones, iba completamente vacío el autobús. Así que decidí girar para abandonar la ruta. Pero en ese momento, alguien habló en la última silla del autobús y me dijo: «Señor, no deje la ruta, que yo me bajo en la última parada». Yo estaba seguro de que el autobús iba vacío. Quienes han hecho esta labor saben que por el retrovisor se puede ver todo. Efectivamente, atrás había un hombre que nunca antes había visto en el recorrido. Volví a tomar la ruta habitual y al mirar por el espejo retrovisor pude ver que allí no había nadie. No pudo haberse bajado porque el autobús no había parado. Aún así hice el recorrido completo y a partir de esa noche nunca más volví a abandonar la ruta, aunque el autobús fuera vacío. Muchas gracias a Neri Valdés, también a Máximo y a Katz por los regalos, al igual que a Zule y a Mary Vázquez. Gracias a todos por acompañarnos en esta ocasión con más historias. Gracias, dice por aquí, buena narración. Muchas gracias. Saludos a todos los que nos acompañan. Esta la van a encontrar en CDY Historias Siniestras. Nunca salgas de noche, ese es el título. Hola comunidad, mi nombre es Daniel. Y durante años pensé que la frase «nunca salgas de noche» era solo un consejo exagerado, algo que dicen los viejos para asustar. Hoy sé que no es una advertencia general, es una orden. Vivía en un barrio tranquilo, de esos donde todos se conocen y nada parece pasar. Calles largas, casas bajas, poca iluminación. De noche, el silencio era tan profundo que cualquier ruido parecía fuera de lugar. Yo trabajaba de día y solía salir a caminar de madrugada para despejarme. Era mi rutina, mi error. La primera vez que algo se sintió mal fue una noche de invierno, cerca de las 2. El barrio estaba completamente vacío. Ni autos, ni perros, ni luces prendidas. Caminé varias cuadras sin cruzarme con nadie. Entonces noté algo extraño. Mis pasos no eran los únicos. Al principio pensé que era eco. Caminaba, se escuchaban más pasos. Me detenía y los pasos se detenían. Seguí avanzando y el sonido volvió, pero con un leve retraso, como si alguien me imitara mal. Miré hacia atrás, nadie. Seguí caminando más rápido, los pasos también. Llegué a la esquina y vi algo que me erizó la piel. Una persona parada bajo una farola apagada. No se movía, no levantó la cabeza. Estaba ahí esperando. Crucé la calle para evitarlo. Cuando miré de nuevo, ya estaba del otro lado, más cerca. No corría, no caminaba, simplemente aparecía. Entré en pánico y corrí hasta mi casa. Cerré la puerta con llave, respirando agitado. Desde la ventana lo vi parado en la vereda de enfrente mirándome. No tenía rasgos claros. Su rostro parecía borroso, como si la oscuridad lo borrara. Y a la mañana siguiente le conté a un vecino mayor lo que había pasado. Me escuchó en silencio y solo dijo: «¿Te vio?» «¿Quién?», pregunté. «Eso que sale cuando la gente duerme. Si te ve una vez, ya te conoce». Esa noche no salí ni la siguiente, pero empecé a notar cosas. Golpes suaves en la puerta a la misma hora. Siempre 3, nunca fuertes, nunca insistentes. Si no respondía, se iban. Una madrugada cometí el peor error. Miré por la mirilla. No había nadie, pero sentí claramente que alguien estaba del otro lado respirando. La puerta se empañó por dentro, como si un aliento helado la tocara. Salí. Tú me llamaste.
cuando caminaste solo. Desde entonces, cada vez que cae la noche, el barrio vuelve a quedarse demasiado quieto, y sé que no soy el único que escucha pasos donde no debería verlos. Aprendí algo que ahora repito como un mantra. La noche no es peligrosa por la oscuridad, es peligrosa porque no estás solo en ella. Si estás leyendo esto y sientes ganas de salir a caminar de madrugada, hazme caso, nunca salgas de noche. Saludos para todos, también para Estrella. Muchas gracias a Neri Valdés por los regalos y a todos los que nos mandan sus regalos. Ya saben que eso siempre va a ser incentivo muy grande para que podamos seguir trayendo estas historias, mitos y leyendas. Muchas gracias al usuario 8587 por compartir. También a todos los que nos ayudan compartiendo. ¿Quién más por aquí? Sultana, creo que así es el nombre. También para Daniela S. y para Lita Lita, que nos ayudaron compartiendo. Gracias a todos. Bienvenidos a los nuevos. Esta, nuestra última historia del día de hoy, es de un portal, de una página que a nosotros nos encanta leer sus relatos, interesantísima, para que vayan y la sigan. Se llama Noches Inquietantes. Relato enviado por el sobrino del panteonero de San Marcos Viejo. Buenas noches. No sé si este relato te llegue limpio o si se te pegue el polvo del que viene, porque lo que voy a contarte no es mío. Yo solo soy el puente. Mi tío, que en paz descanse, fue panteonero del rancho San Marcos Viejo durante más de 50 años. Él me lo contó todo antes de trascender, pero me advirtió que jamás lo dijera en voz alta. Ahora que él ya no está y que el niño volvió, ya no sé si debo callarme. Mi tío enterró gente desde antes que yo naciera, pero a quien nunca pudo olvidar fue a Tomás, un niño de 6 años que trascendió hace 40 por algo que nadie quiso explicar del todo. La versión oficial fue fiebre, pero en el rancho nunca faltan otras versiones. Que se espantó, que se le llevó el aire mojado, que lo encontraron hablando solo entre los mezquites. Mi tío sí sabía la verdad, porque él fue quien preparó el cuerpo y me confesó que Tomás no tenía rostro de trascendido, sino de alguien que seguía esperando que lo despertaran de la siesta. Lo enterraron al amanecer, porque la madre no quería que lo vieran otros ojos. Decían que la desgracia se pega. Mi tío, cumpliendo con su deber, lo puso en una fosa pequeña, le colocó sus juguetes favoritos y lo cubrió con tierra fresca. Hasta ahí la historia sería como tantas otras del campo. Pero 4 noches después, mi tío escuchó golpecitos. Su casa estaba a unos 20 metros del panteón. Tú sabes que el sonido viaja distinto de noche. Primero creyó que eran los perros, después que algún borracho se había quedado dormido entre las tumbas. Pero al asomarse por la ventana, vio algo que lo heló. Una figura pequeña sentada sobre la tierra recién removida, con las piernas colgando como si esperara turno. Y lo más raro fue que no parecía una aparición. Mi tío sintió un instinto una y otra vez. Era un niño normal. Aarón, un niño normal, solo que no debía de estar ahí. Mi tío salió con su lámpara de petróleo. La flama osciló como si algo respirara cerca de ella. ¿Qué haces aquí, mijo?, le preguntó con esa voz que usaba cuando calmaba a los vivos y a los trascendidos. El niño levantó la cara, pero no lloraba, no tenía miedo, estaba confundido. Mi papá me dijo que me quedara quieto, murmuró Tomás, pero ya me cansé de esperar. ¿Ya me puedo ir a mi casa? El alma se le hizo un nudo a mi tío, porque el padre de Tomás había trascendido hacía 2 meses. Tomás, tú debes descansar, le dijo despacito. El niño arrugó el ceño, igualito que en las fotos viejas de la escuela. Pero si no estoy dormido, señor, solo que, y aquí mi tío juró que sintió frío detrás de las orejas, solo que me duele el pecho, como cuando me enterré sin querer.
Mi tío cayó de rodillas. El niño no sabía que estaba trascendido. No sabía que la tierra encima de él no era un escondite. No sabía que los juguetes que llevaba en la mano eran para el viaje final. Mi tío se acercó y Tomás no retrocedió. ¿Me puedes ayudar a salir de ahí? Está oscuro, abajo, y no me gusta. Mi tío se levantó temblando y le tomó la mano. Dice que sintió la piel helada como porcelana mojada. Entonces escuchó un sonido, un suspiro, un susurro, una exhalación que no venía del niño. Venía de la tierra abierta. Algo llamó al niño por su nombre, algo que no sonaba humano. Tomás miró hacia abajo, como si lo estuvieran regañando. Es mi papá, ya me habló, tengo que regresar, dijo. Y sin llorar, sin miedo, sin rencor, Tomás caminó de vuelta hacia la fosa. Se acostó despacio y la tierra por sí sola comenzó a cubrirlo como una manta viva. Mi tío no volvió a dormir bien nunca, porque el niño no volvió a aparecer hasta anoche. Yo lo vi, sentado otra vez sobre la tierra, las mismas piernitas colgando, la misma cara confundida, solo que ahora sí estaba llorando y me dijo algo que no sé interpretar. ¿También tú? ¿Ya trascendiste y no te has dado cuenta? Yo no he ido al médico desde hace años y desde anoche no siento mis manos igual. Mis uñas están como más pálidas y el perro ya no me ladra cuando paso. Dime, Aarón, ¿tú me puedes ver completamente? Atentamente, el sobrino del panteón. O lo era, eso creo. Pues bueno chicos, llegamos al final de estos relatos, historias, mitos y leyendas. Vamos a pasar con lo que sería un relato que tenemos por aquí. Recuerda, para todos aquellos que quieran enviar sus historias, lo pueden hacer propiamente en Biografía del Misterio, mandando su historia aquí directamente a los mensajes directos. Acabo de ver que dice Ann, yo ya mandé mi historia. Verifico que hayas... Ah, sí, justamente. Vamos a aceptar esta historia. La voy a leer tal cual así nos la acaba de enviar Anne. Muchas gracias por confiar en que nosotros podamos poner voz a esta experiencia. Un abrazote para ti en especial y vamos a darle paso a este relato. Hola, te comparto mi historia paranormal. Esto puede que para algunos suene imposible, y a la fecha también para mí, pero fue real. Me pasó cuando tenía 14 años. Hoy tengo 25 y me pone muy mal y nerviosa recordarlo. De hecho, mi mamá odia que lo cuente, pues si yo soy miedosa, ella es el doble que yo. Vivía en una privada en la Ciudad de México hace 3 años. Nos mudamos, pero fue la casa de mi infancia. Vivíamos 7 personas en casa. Era una casa grande y antigua y de hecho, nosotros seguimos construyendo hacia arriba, por lo que hicimos más grande y cómoda esta casa. Cada quien tenía su espacio. Vivíamos mi tía, mi abuela, mi tío, mis 2 hermanos y yo. Desconozco en qué año fue construida esta privada. Me parece que fue en los 50. Era un lote privado de 13 casas. En mi casa siempre pasaban cosas. Yo era la más sensible por alguna extraña razón. Desde que llegué a vivir ahí a los 8 años, siempre sentía que me veían. Veía sombras de reojo. Escuchaba pasos. Mi cuarto estaba en la parte más arriba de la casa. Y a veces, cuando no había nadie y estaba sola, escuchaba voces susurrantes desde la sala de mi casa. A mi mamá también le pasaban cosas, pero dice que por su paz mental decidía ignorarlas. Incluso a veces nos hacían shh desde las escaleras cuando estábamos en la cocina. Mi abuela era la única que me creía.
pues ella igual es muy creyente. Al principio me decía que tal vez era mi bisabuela o mi abuelo, pero sabíamos que no era así, pues yo los amé en vida, pero siempre les rogué que jamás se manifestaran, porque literalmente me podían llevar con ellos del susto. Los últimos años ahí, la actividad se intensificó. Azotaban puertas. Cuando me bañaba, me llegaron a tocar la puerta del baño. Mi abuela siempre tiraba agua bendita por la casa. Ponía limones en la puerta de mi cuarto y también de la entrada de la casa. A veces cesaba, pero al final volvían a ocurrir cosas. Hasta que nos ocurrió algo que fue muy aterrador. Un día yo estaba en la laptop jugando, escuchando música, chateando, ya sabes, adolescente en 2014. La laptop era mi mundo y mi mamá estaba aseando la casa. Yo ya llevaba todo el día en la computadora, pero lo que mi mamá entró a mi cuarto, trapeó, barrió y me dijo que ya quería que la apagara, que pronto comeríamos y que ya había estado mucho tiempo ahí. Yo como todo adolescente me enojé. Hice drama, pero al final obedecí. Metí la laptop en su estuche y la fui a dejar al pequeño estudio que teníamos en el hall del primer piso. Ahí iba siempre, porque había escritorio y era el área de tareas y de trabajo de mi tía o mi abuela a veces. Me fui a mi cuarto a doblar y recoger la ropa. Me distraje en el celular y me acosté en mi cama, aún irritada porque yo quería seguir en mi laptop. Entonces mi mamá extrañamente entró a mi cuarto. Yo no la vi los ojos, yo no la vi a los ojos, solo la veía de reojo porque estaba en el celular, pero me preguntó, ¿por qué apagaste la laptop? ¿Que no estabas jugando? Yo le respondí, pues sí, me dijiste que la apagara. ¿Quién te entiende? En tono de adolescente fastidiosa. En eso, mi mamá me dijo que no estaba bien y que volviera a jugar. Yo me fastidié aún más, pero al final me estaba dando permiso de seguir en redes jugando, etc. Y se fue de mi cuarto, cerró la puerta. Cabe mencionar que nunca la miré a los ojos, siempre estuve en mi celular en esa conversación, pero ella salió de mi cuarto y de reojo, era su figura entera. Nada raro en su voz, era mi mamá. Después de que cerró la puerta, yo salí a los 5 minutos nuevamente por la computadora. Pero cuando iba de regreso a mi cuarto, me topé con mi mamá en las escaleras. Iba subiéndome a decirme que la comida ya estaba. Cuando me vio con la laptop me regañó y me dijo, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué no entiendes? Ya estuviste todo el día, te dije que ya la pagaras y bájate a comer. Yo le respondí que no era posible. Le dije, mamá, acabas de entrar a mi cuarto hace 5 minutos a decirme que podía seguir en la lab jugando. Entraste, te vi. Mi mamá se quedó pensando, pero molesta porque estaba desobedeciendo, pero optó por decirme que nada. Además, yo no he subido desde que salí de limpiar tu cuarto. Estoy abajo desde hace rato. Deja esa computadora ya y baja a comer. En ese momento empecé a pensar que tal vez lo hacía alucinando, que tal vez no era eso, o que me lo había imaginado. Pero es que fue imposible, era mi mamá, hablé con ella, y si nunca la vi directamente, pero estaba viéndola de reojo. Después de eso dejé la computadora aún pensando en eso, pero me fui a comer. Cuando bajé le conté a mi mamá, le dije que por favor ya dejara de bromear, que yo la vi. Hablé con ella y que ella entró a mi cuarto y había dicho que siguiera jugando, que estaba bien. Mi mamá seguía negándolo y diciendo que ella no había subido para nada. Yo le juré que era cierto. Después de eso mi mamá de verdad me vio muy segura de lo que estaba diciendo e incluso me vio ya muy confundida y muy sacada de onda y a las dos nos empezó a entrar mucho miedo.
En especial, después de todo lo que pasaba en esa casa. De igual forma, llegó mi abuela a la casa y al entrar nos encontró comiendo, y su cara fue lo que nos alarmó más, pues ella al llegar dice que mi mamá la saludó desde la ventana de su cuarto, sin saber que al entrar se encontraría con mi mamá y ya llevábamos varios minutos comiendo. Cuando mi abuela entró le dijo que la acababa de saludar en la ventana. Desde ese momento le contamos a mi abuela lo que había pasado y le dio aún más miedo. En ese momento se me hizo un hueco en el estómago. Me dio miedo y mi abuela, aunque tenía el mismo miedo, y mi mamá también, lo que hicieron fue echar el agua bendita. Mi abuela leyó unas oraciones. Incluso después de eso sentimos la vibra de la casa como se alivianaba. Siguieron pasando cosas raras. Yo trataba de ignorarlo, pero eso nunca nos volvió a ocurrir. A la fecha, no sé qué o quién era esa cosa que se hizo pasar por mi mamá, y no le gusta que cuente esa historia, porque a ambas nos cela el cuerpo por completo, y mi abuela tampoco sabe quién o qué era la persona que ella saludó desde afuera, pero aún no puedo dormir si recuerdo la historia, pues fue muy choqueante saber que hay entes que son capaces de transformarse en una persona real, y eso atormenta mucho. Muchas gracias a Anne. Recuerden que nos pueden enviar sus relatos. Sus relatos nos los pueden enviar aquí a Biografía del Misterio en en los mensajes directos. Recuerden, aquí nosotros estamos leyendo las historias que nos llegan a enviar para todos aquellos que gusten y algunas otras que ya tenemos guardadas. Pues en esta ocasión, muchas gracias a Ann, gracias a Norma Guiando que también nos está acompañando en esta ocasión. Gracias Norma, saludos, espero que te encuentres muy bien. Recuerden, sanadora holística, Norma Guiando para todos aquellos que quieran ir con ella. Ahí